El amor hacia los enemigos. Mateo capítulo 5, del versículo 38 al 48. Palabras del Dios vivo, palabras del Eterno, palabras de Jesucristo. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, palabras de Yahshua HaMashiach, palabras del Dios Todopoderoso. Y antes de comenzar a hablar sobre el estudio del día de hoy, es muy importante que sepas quién es el que está hablando, quién es el que te habla, quién es el que te exhorta, quién es el que te ministra, quién es el que te da palabras de vida. Porque el día de hoy mucha gente cree en 3 personas. Cree en el Padre, cree en el Hijo y en el Espíritu Santo, como si fueran 3 diferentes. Pero es uno solo. Es uno solo. Y el día de hoy el Señor se ha complacido en mostrarnos esta verdad que para muchos es un misterio, pero que está revelado en su palabra. Todo absolutamente está revelado en su palabra. Y es muy importante que puedas conocer quién es el que te habla, quién es verdaderamente el que es el camino, la verdad y la vida. Vamos a entender a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando habla del Padre, cuando Él habla que es el Hijo. Porque el día de hoy hay mucha confusión y en muchos lugares se predica la Trinidad, lo cual es completamente y hace discrepancia a lo que está en las Escrituras. Es un solo Dios, es un Todopoderoso, es un Eterno, es el Rey de Reyes. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí está haciendo referencia al profeta Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Atención, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. La luz es Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. El mundo fue hecho por Jesucristo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero el favor inmerecido vino por medio de Jesucristo. El favor inmerecido es la gracia. Aquí está escrito la gracia, y la gracia es el favor inmerecido. Pon mucha atención en el verso 1. En el principio era el verbo. La traducción correcta del verbo es palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y la función de la palabra es una función creadora. Es una función del Eterno, que al él hablar crea cosas. Y así creó los cielos y la tierra. Ese es el poder. Es una función creadora. Yahshua, Jesús, Jesucristo, el Verbo, la palabra. Él es la palabra de Dios. Y la palabra se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne. Se manifestó en semejanza a los hombres. La palabra de Dios se hizo carne. Así entonces, así se le da el nombre de Hijo de Dios. Es la palabra de Dios Todopoderoso. Yahshua, Yahweh, Jesucristo, Jehová, son uno. Por eso dice la Escritura: el Padre es a mí, como yo soy al Padre. Estamos comprendiendo a qué se refería el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso hecho carne. Esto debes de tenerlo muy presente el día de hoy. Yahshua dijo, Jesucristo dijo, que sean como tú y yo somos uno. Dios reveló su naturaleza a través de Jesucristo, a través de Yahshua. Él reveló su grandeza
Su naturaleza tan hermosa, tan santa, la reveló a través de Jesucristo, del Verbo hecho carne, la palabra hecha carne. Su esencia, la esencia del Dios Todopoderoso, es en Jesucristo. Él podía verse, Él podía tocarse, Él podía palparse y estar entre nosotros. Y quiero que entiendas el día de hoy lo que mucha gente el día de hoy no puede entender. Y como lo veíamos la semana pasada, a Él y Él se ha complacido en revelarnos estas verdades. Estas verdades ya están escritas en su palabra, en la Biblia, en su Evangelio. Y estas verdades han sido escondidas de los sabios, de los entendidos. Recuérdalo, lo vimos la semana pasada. ¿Por qué crees que cuando Jesucristo, cuando el Dios Todopoderoso, Yahweh, hecho hombre, hecho a semejanza nuestra, ¿por qué crees que los fariseos le rechazaban? ¿Por qué crees que los escribas, aquellos intérpretes de la ley que se sabían la Biblia, la Torá, de pies a cabeza, ellos se la tenían que aprender de memoria toda? Los 5 libros que escribió Moisés, ellos se la sabían de memoria. Ellos consideraban y se consideraban sabios, se consideraban entendidos. Y ya eran sabios en su propia opinión, pero no entendieron, y teniendo ojos no vieron, y teniendo oídos no oyeron. Y cuando vino Yahweh, cuando vino Yahshua, el Dios de todo el mundo, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, su Dios, ¿qué hicieron? Le menospreciaron. ¿Por qué le menospreciaron? Porque ellos se creían sabios. Ellos creían y se creían justos cuando su corazón estaba lleno de iniquidad, cuando su corazón estaba lleno de maldad. ¿Y a qué vino el Dios Todopoderoso aquí a la tierra? A entregarnos el nuevo pacto, a lo que se le conoce el Nuevo Testamento. La palabra correcta es el nuevo pacto. Y el Antiguo Testamento, lo correcto es decir, el antiguo pacto. ¿Sabes por qué se contradecían o por qué a ellos les causaba un conflicto tan enorme cuando ellos escuchaban decir esto de Jesús, de Yahshua? Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. A ellos les causaba un conflicto muy grande, porque en el antiguo pacto estaba establecido. Y en Éxodo capítulo 21-24 lo vemos. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y se mencionaba todo aquel que matara, tendría que ser muerto de la misma manera. Si tú quemabas a tu prójimo o a tu hermano, tendrías que recibir el mismo pago.
tendrías que recibirlo. Y a ellos que tenían el corazón endurecido, que teniendo ojos no veían, no se pudieron dar cuenta de que el que estaba aquí en la tierra era el mismo Dios todopoderoso, el mismo creador del cielo y de la tierra. Y en el antiguo pacto, ¿qué pasó y qué pasaba con el pueblo de Israel? Jehová, Yahweh, el Dios todopoderoso, al pueblo le daba pactos y les daba mandamientos. Porque estas son las etapas de la Biblia, son pactos, no son dispensaciones, como mucha gente por ahí dice y predica, vanas palabrerías. Son pactos que Dios Todopoderoso hizo con su pueblo. Pero ¿qué pasaba con Israel? Transgredía la ley, se apartaba, adulteraba. ¿Y a qué me refiero con adulterar? El Señor había elegido a ese pueblo como su esposa, al pueblo de Israel. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Estaba en obediencia un tiempo, pero conocían a otros dioses y se apartaban de Jehová, se apartaban de los mandamientos, desobedecían a su Dios y adulteraban en grande manera. El pueblo de Israel, una tras otra, Yahweh, Jehová, les dio y les daba oportunidad para que pudieran reconciliarse. El pueblo pecaba, volvía a pecar, se arrepentía, volvía a pecar, y a pesar de las consecuencias que había, el pueblo, como dice la Escritura, era un pueblo duro de cerviz. Tenía el corazón endurecido. Era incircunciso de corazón. ¿Y qué sucedió? En Jeremías, capítulo 3, del versículo 6 al 8. ¿Capítulo qué, perdón? Capítulo 3, del versículo 6 al 8. Gracias. Dice la Escritura: Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Carta de repudio es carta de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Fue en pos de otros dioses. No guardó los mandamientos de su Dios. Fue en pos del mundo. ¿Y qué hizo Yahweh? ¿Qué hizo Yahshua? Le dio carta de divorcio, carta de repudio. Y sabemos que en la ley que es perfecta del Señor, cuando se le da carta de repudio a una mujer, nosotros somos tipo y figura de la esposa. El pueblo de Israel es tipo y figura de la esposa. Cuando se le da carta de repudio, se puede hacer cuando hay un adulterio. El pueblo de Israel adulteró, desobedeció, fue en pos de otros dioses. En la actualidad podemos llamarlo, fue en pos
de los ídolos que hay en la actualidad, el dinero, la fornicación, el adulterio, la amargura, todo eso simboliza otros dioses. Y la gente el día de hoy pone primeramente a esos dioses antes que dioses con D minúscula, antes que al Dios Todopoderoso. Dios le dio carta de divorcio a Israel. No lo digo yo, lo dice su palabra. Su palabra es inspirada por Él mismo. ¿Y qué tenía que ocurrir? ¿Qué dice en la ley para que el pueblo de Israel y el día de hoy, la iglesia, aquellos que están entregados al Señor, aquellos que se han arrepentido, qué tenía que ocurrir para que el Dios Todopoderoso se vuelva a casar con nosotros y podamos ser aceptos en el reino de los cielos? ¿Qué tenía que pasar? Dice en la ley, para que una mujer pueda volver a casarse, el esposo tiene que morir. ¿Quién es el que se sacrificó? ¿Quién es el que dio la vida por nosotros? ¿Quién nos ama por sobre todas las cosas? Yahweh, Yahshua, Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Él mismo vino aquí a la tierra. Él mismo se encarnó, su palabra se encarnó y se hizo en semejanza a nosotros para morir, para cumplir su ley perfectamente. Y como lo dice en la Escritura, su palabra, que es viva, que es eficaz. En Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, o sea, para quitar, para erradicar, para abolir. No, Él no vino a eso, sino vino para cumplirla. Vino para cumplirla Él mismo y para establecer el nuevo pacto. Él tenía que morir y resucitar para casarse con nosotros. Yahshua, Jesucristo, es la palabra eterna. Yahshua es el poder eterno. Y vamos a corroborarlo con las Escrituras. Hay muchísimas citas. Vamos a mencionar algunas, pero créanme que hay muchas más citas. Y en Proverbios, capítulo 30, el versículo 4, dice la Escritura: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Y en Apocalipsis 19:13 dice la Escritura: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. La traducción correcta, la palabra de Dios. Ahora puedes entender ese gran misterio para muchos el día de hoy. Ahora comprendes cuando el apóstol Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16,
palabras de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado a su palabra hecha carne, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora entiendes el sentido de lo que es creer, que creas en la palabra encarnada. ¿Te das cuenta cómo han sacado de contexto las escrituras el día de hoy? Y hasta en las traducciones que el día de hoy hay, no son las adecuadas. Pero Dios en su infinita misericordia nos revela, nos da entendimiento. Ahora comprendes qué significa el creer. Porque no envió Dios a su Hijo, a su palabra, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, el que en Él cree, el que cree en la palabra del Dios vivo, del único Dios que hay, de Yahweh, Yahshua, Jehová, Jesucristo. El que cree en esa palabra. ¿Y qué es creer? Recuérdalo, es que obedezcas su palabra, es que obedezcas sus mandamientos. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en la palabra, el que menosprecia la palabra, el que sigue queriendo ser sabio en su propia opinión, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en la palabra hecha carne. Es muy diferente al contexto que hoy muchas denominaciones que se hacen llamar cristianas predican, ¿verdad? Es momento de que te sacudas todo lo que has aprendido de religiones, de denominaciones cristianas, a lo que tú quieras llamar. Es momento que te sacudas de todo eso. Ya es momento que lo dejes atrás. Es momento de que creas en la palabra fiel del Dios Todopoderoso, del Verbo hecho carne. Es momento de que creas en el Evangelio del Dios Todopoderoso, no en el Evangelio rebajado de los hombres, ni en el Evangelio que los hombres predican a su propia conveniencia y que lo hacen simplemente para estar sacando dinero, para justificar sus pecados. Se creen sabios en su propia opinión. Es momento de que verdaderamente tomes decisiones, porque el tiempo está cerca. Y por eso Dios en su infinita misericordia le complace en mostrarte la verdad. Está en ti decidir, está en ti si verdaderamente quieres ser un discípulo y quieres servir a Yahshua, al Creador del cielo y de la tierra. Fíjate nada más qué palabras: Creador del cielo y de la tierra. No es cualquier cosa el que puedas tú servir al Dios Todopoderoso. No es cualquier cosa. Es por eso que los fariseos, que los escribas, crujían los dientes cuando escuchaban hablar al Dios Todopoderoso, teniéndolo ellos en carne y hueso, en semejanza a nosotros. Le menospreciaron. ¿Por qué? ¿Y qué pasa el día de hoy con aquellos que se dicen ser judíos? Dicen que es idolatría creer en Jesucristo porque
Él era un hombre. Y yo te pregunto algo el día de hoy. ¿Crees que un hombre pueda redimir tus pecados? ¿Crees que un ser humano pueda salvarte? ¿Tú crees que un hombre pueda rescatarte del pozo o del fango en el que estás hundido o en el que estuviste hundido? Y lo dice la Escritura en el antiguo pacto: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de por qué los fariseos y el día de hoy aquellas personas que se hacen llamar judíos o la religión judía no creen en Yahshua? Porque están cegados del entendimiento. Porque el Señor se complació en revelar todas estas cosas a los niños y no a aquellos que se creen sabios en su propia opinión. Yahshua vino a cumplir todo lo que está escrito en el antiguo pacto. Se han cumplido el 100% de las profecías que hablaban de él. Y aún así lo menospreciaron. Aún así no creyeron en la palabra del Dios eterno. No creyeron aún teniéndolo frente a ellos. Y hasta el día de hoy, tú te das cuenta de aquellos que se hacen llamar judíos. En algunos casos ni siquiera mencionan el nombre, pero es porque están endurecidos del corazón. No se dieron cuenta de que su Dios Todopoderoso hizo la palabra, su palabra bendita, carne. Yahshua, aquel que es antes de la fundación del mundo, el principio y el fin. Y ahora podemos entender muchísimas cosas de las que habla el Señor Jesucristo aquí en la tierra, por su infinita misericordia. Porque ¿qué decían aquellas personas? ¿Cómo puede abrogar la ley y cambiar lo que Yahweh le había dicho a Moisés? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo puede decían ellos? Es el Dios Todopoderoso. Y Él vino a establecer su nuevo pacto. Él vino en carne propia a darnos su pacto. Y vino a cumplirlo. Y vino aún a ser más estricto. ¿Y para qué vino a ser más estricto? ¿Para qué vino a ser más estricta la ley? Para que pudiéramos ser santos, para que seamos santificados en su bendito nombre. ¿Para qué quiere Jesucristo que nos santifiquemos y para que caminemos una vida en santidad? Para que podamos verle. Sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Nadie puede ver al Señor sin santidad. Yahweh, Jehová, reveló su naturaleza a través de Yahshua, a través de Jesucristo. La palabra se hizo carne. Y el Dios Todopoderoso vino en semejanza a nosotros y vino a cumplir la ley. En semejanza de hombre cumplió la ley
Recordemos Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vino a mostrarnos Él mismo su nuevo pacto, para desposarnos con Él, para que seamos su prometida, para que tengamos un compromiso con Él. ¿Y qué es tener un compromiso con Él? Es que estemos irreprensibles, sin mancha, como Él es. Él es santo, puro y sin pecado. Y podamos ser llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y entiéndelo, para que podamos ser llamados para las bodas del Cordero, debemos ser puros y sin mancha, sin mancha alguna. Apocalipsis 19, versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados, recuerda lo que significa la palabra bienaventurado: inmensamente feliz. Aquellos que sean llamados a las bodas del Cordero serán inmensamente felices. No se compara la mayor felicidad que has tenido en esta tierra. No tiene ni punto de comparación. No hay punto de comparación para cuando alguien sea llamado a las bodas del Cordero y seas uno con el Dios Todopoderoso y habites con Él eternamente, donde ya no hay más tristezas, donde ya no hay más ira, donde ya no hay enojos, donde ya no hay pecado, donde ya no hay muerte. Qué bendición, ¿verdad? Que el Dios Todopoderoso se haya hecho en semejanza de hombre para venir a la tierra, entregarnos su nuevo pacto, entregarnos el camino a la salvación. Bendito sacrificio, ¿verdad? ¿Tú crees que un hombre podía limpiar con su sangre nuestros pecados? Por eso entiende el día de hoy. Es muy importante que te grabes las palabras que el Señor te dice hoy. Es muy importante que las tengas en tu corazón, frente a tus ojos, todos los días de tu vida. Él es uno, pero se ha manifestado a través del Padre, del Hijo, que es la palabra, y de su bendito Espíritu Santo. Su bendito Espíritu Santo es la promesa que Él dejó para cuando Él se elevara de la tierra a los cielos. Dejaría al Consolador, dejaría su mismo Espíritu, el mismo Espíritu del Dios vivo. Pero para que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pueda obrar en tu vida, tienes que estar arrepentido, tienes que alejarte de tus pecados. Si no, nunca, escúchalo bien, nunca va a obrar en tu vida. Nunca vas a poder dejar esos pecados, nunca vas a poder dejar de ofender a Dios si el Espíritu Santo no está en tu vida. Entiéndelo, necesitas de Dios en todos tus caminos. Tú sabes en qué le estás ofendiendo a Dios. Tú sabes si sigues amargado, si sigues murmurando contra tu hermano, si sigues en alcoholismo, si sigues en fornicación, si sigues en adulterio. Tú sabes y tu conciencia te lo reprocha día a día. Y te lo reprocha porque tienes implícita la eternidad de Dios Todopoderoso. Ya lo hemos hablado muchas veces, ya se ha hablado muchísimas veces, pero es importante que lo tengas en mente. El tiempo está cerca, el tiempo se está acabando.
¿Qué estás esperando para volverte a Dios? Él no va a tomar por inocente al malvado. Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso. Él no cambia, Él es inmutable. Sus atributos no cambian. Lo que sí ha cambiado han sido sus pactos, y han cambiado los pactos por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos. En tiempos de Moisés, de Moshe, en tiempos de él, aquel que pecaba, aquel que adulteraba, era digno de muerte y era apedreado por toda la congregación. Pero Él, en su infinita misericordia, el día de hoy, porque pagó el precio por nosotros, pagó el precio por todos los asesinos, por todas las prostitutas, por lo más vil, por nosotros, que hemos sido menospreciados, que hemos sido aborrecidos en grande manera por el mundo que nos rodea. Y cuando meditamos en esto y pensamos, verdaderamente no soy digno de que el Dios Todopoderoso haya hecho eso por mí, bendito y grande amor que nos da el día de hoy las buenas nuevas a través de su palabra, a través del Verbo hecho carne, a través de su Espíritu Santo. Qué grande es Yahweh, qué grande es Yahshua, qué grande es, ¿verdad? Cuán grande es su amor que el día de hoy, a través de su nuevo pacto, tenemos el camino bien trazado. Solo es cuestión de que tú elijas qué camino tomar. Solo es cuestión de ti si quieres seguir confiando en lo que hay en este mundo. ¿A dónde iremos? Sino solo a ti, Señor Jesucristo, que nos das palabras de vida. ¿A dónde piensas ir si no es y entrar por la puerta estrecha que es Jesucristo? ¿A dónde piensas refugiarte? ¿Piensas refugiarte en los vicios? ¿En personas? ¿En los hombres? ¿En mujeres? ¿En dónde piensas que tú vas a hallar salvación? La palabra de Dios es fiel y verdadera. Fiel y verdadera. Y en Mateo, igualmente, capítulo 5, en el versículo 18, dice la Escritura: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, de su palabra, de la Biblia, de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Ni una sola tilde, ni una sola coma, ni un solo acento. Todo se va a cumplir. Escúchalo. Todo se va a cumplir. Y aquellas personas que no se arrepientan y sigan en su inmundicia, y sigan pecando, y sigan ofendiendo a Dios, su paga es la muerte. ¿Por qué? Porque pisotean la sangre del Dios Todopoderoso. Menosprecian la palabra, menosprecian
el Verbo hecho carne. Escupen el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. No solo los fariseos ni los escribas le escupieron, no. También nosotros, cuando estamos ofendiendo a Dios, lo estamos escupiendo y lo estamos aborreciendo. ¿Y qué crees que merezca la gente que sigue ofendiendo y escupiendo a Dios y que no se arrepienten de sus pecados, a pesar de que Él mismo se hizo carne para pagar por nosotros? ¿Qué piensas que van a recibir? Que cuando estén frente al trono blanco en el día del juicio, tú piensas que esas personas que no se arrepintieron y que escupieron el sacrificio de Cristo y que lo menospreciaron al Dios Todopoderoso, al Santo de Israel, ¿tú crees que el Señor les va a decir: pasa, hijo mío, para que heredes el reino de los cielos? Dios es un Dios justo, santo. ¿Y qué quiere decir como justo? Que cumple todo lo que Él dice y todo lo que está escrito en su ley. Todo, porque es palabra inspirada por Dios, no son palabras de hombres. Así que recapacita. Piensa bien cuál es la decisión que quieres tomar. Palabras del Señor Jesucristo, Mateo 5, verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto no se interpreta, son palabras de Jesucristo. Si tu justicia no es mayor que la de los fariseos y que la de los escribas, no vas a entrar en el reino de los cielos. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Palabras del Dios vivo. No necesito explicarte nada, ya está explicado. No se necesita interpretar nada. Ya el Señor te está hablando, ya el Señor nos está hablando. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. No se necesita interpretar esto, ¿verdad? Claro que no. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuánta gente el día de hoy no ha hablado mal de ti? No ha hablado mal de ti a tus espaldas. ¿Cuánta gente no te ha calumniado, no te ha injuriado, no te ha levantado tantos falsos testimonios contra ti? ¿Qué te dice el Señor? Ámalo, bendícelo, ora por él. ¿Y qué es lo que pasa el día de hoy? Te ofenden y quieres pagar con la misma moneda. Inclusive
aquel que puede ser tu hermano, tanto hermano de sangre como hermano en la fe. La gente habla atrás de él, la gente murmura. Aquellos que se dicen hermanos y están murmurando y están hablando cosas a sus espaldas. Ni aún puedes cumplir con lo que el mismo Jesucristo dice. ¿No los pecadores hacen esto? Vamos a ver qué dice. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Quiénes son o quiénes eran los publicanos? Eran personas del pueblo judío que trabajaban para el imperio romano y recaudaban impuestos, y el pueblo los veía como traidores, como aborrecibles, porque decían que estaban traicionando a su pueblo. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Pregúntate hoy, ¿saludas a tu hermano? ¿Qué vas a hacer de más aunque lo hagas? No haces nada de más. ¿Amas a tu hermano? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo de más? No estás haciendo nada. No lo digo yo, lo dice Jesucristo, lo dice Yahshua HaMashiach, lo dice el Dios Todopoderoso. ¿No hacen también así los gentiles? ¿No hacen así también los pecadores? ¿De qué te jactas de que amas a tu hermano? Así también hacen los pecadores y los gentiles. ¿Por qué te dice esto el Señor Jesucristo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. No aún en tu pecado, no aún en nuestro pecado cuando estábamos lejos de Dios, no aún cuando ofendíamos a nuestro hermano, no aún cuando estabas amargado o estás amargado contra tu hermano, no aún cuando fornicaste, cuando adulteraste, no aún cuando te emborrachabas, no aún cuando ofendías a Dios. ¿No salía el sol para ti? ¿No sale el sol para los malos? ¿No tenías un pan en tu mesa que comer? No aún cuando tu iniquidad ha controlado tu vida, sigues teniendo pan en tu mesa. ¿No tienes vida? ¿No tienes esperanzas todavía? ¿Te das cuenta de la infinita misericordia de Dios? Que hoy nos tiene con vida y nos tiene con una grandiosa oportunidad. Verso 48. Sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Su palabra hecha carne hablándote. ¿Qué te dice? Sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No lo digo yo, no lo dice una religión, no lo dice una denominación cristiana, lo dice Yahshua HaMashiach, Yahweh, el Dios Todopoderoso, el Eterno. Él lo dice. No es palabra de hombre. Deuteronomio 18, verso 13. Perfecto serás delante de Jehová, de Yahweh, tu Dios. Perfecto serás. No cambia. No cambia el Dios Todopoderoso en lo que nos pide. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Para que podamos casarnos con Él y heredar el reino de los cielos, debemos andar como Él anduvo, sin mancha y sin pecado, en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escúchalo bien. Yo no sé quiénes entrarán en el reino de los cielos, pero sí sé que Dios en aquel día, al estar juzgando primeramente a la casa de Dios, a su iglesia, a su pueblo, y después a los inicuos, a los injustos, a los pecadores que no se arrepintieron, en ese día el Señor te va a pasar una película, y les va a pasar una película, porque créeme, todo lo que haces en tu día a día es grabado, tus pensamientos, lo que dices, tus hechos, y en aquel día, aquella persona que no se arrepienta, le va a decir: Señor, perdóname, dame una oportunidad. Y el Señor les va a recordar cuando escuchaban su palabra. Les va a recordar porque todas las personas, absolutamente todas en el mundo, de una manera u otra, han sido llamadas y van a ser llamadas. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. El día de hoy tienes una valiosa oportunidad de que puedas arrepentirte, que creas en el unigénito, que es la palabra del Dios vivo, que creas en esta palabra, que creas en su evangelio, en las buenas nuevas, que obedezcas, que sirvas al Señor, que guardes sus mandamientos, que le ames por sobre todas las cosas, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Apocalipsis 22, el verso 12 al 17. Palabras de Yahshua, palabras de Yahweh, de Jesucristo. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.
Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿De qué son tipo y figura las ropas de tu vida? Bienaventurados los que lavan su vida. ¿Y cómo puedes lavar tu vida? Arrepintiéndote, dejando todos tus pecados, para que puedas creer que la sangre del Cordero limpia de todo pecado. Solamente así, la sangre de Jesucristo puede limpiar tu vida. Cuando te arrepientes, cuando reconoces tu condición, solo así puede ser lavado. Bienaventurados, inmensamente felices, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y los homicidas, recuerda, ¿a qué vino el Dios Todopoderoso? A hacer más estricta su ley. No vino para abrogarla, ya nos hemos dado cuenta. Vino para hacerla más estricta. ¿Y quiénes son los homicidas? Palabras de Jesucristo. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Se necesita interpretar? No, ¿verdad? Son palabras de Jesucristo. Así que, ¿quiénes son los homicidas? Si tú le dices necio a tu hermano, si tú te enojas contra tu hermano, quedas expuesto al fuego del infierno. No lo digo yo, lo dice Jesucristo. Son palabras de Jesucristo. Y por eso tienes que todos los días escudriñar las palabras. Dice la Escritura: probad a todo espíritu para ver si proviene de Dios. Escudriña las Escrituras. Lee. Ora todos los días. Busca a Dios de todo tu corazón. Él es el que te está llamando. No es una religión, no es una denominación cristiana la que te está llamando. No es un hombre el que te está llamando. Es el mismo Dios vivo, porque te ama, porque no quiere que te pierdas. Él sabe la condenación que viene para todos aquellos que aún se les fue mostrada la luz, y la luz es Él, la luz que resplandece de las tinieblas. Él sabe que aquellos que menosprecian el nuevo pacto que vino Yahweh a establecer para salvación, serán echados en el lago de fuego. En la muerte, serán partícipes de la muerte segunda. Y por eso Dios hoy te está exhortando y te está dando una oportunidad maravillosa que te vuelvas a Él, porque te ama. Tanto te ama que dio su vida por ti, dio su vida por mí. ¿Cómo vas a recompensarle? Con tu vida. Con tu vida. Entrégale tu vida. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Palabras del Dios vivo. Yo, Jesús, yo, Yahshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven.
y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y reflexiona la palabra que hoy el Espíritu Santo ha hablado a tu vida. Porque Él ministra conforme a las necesidades que hay en cada persona. Él es un Dios personal. Él conoce tu corazón. Él conoce lo más profundo de tus pensamientos. Él conoce aún lo que tú ni siquiera conoces que hay en ti. Él tiene contados todos los cabellos de tu cabeza. Absolutamente todos. Conoce todo de ti. Él te ama. Y te ama en grande manera, que se place en mostrarte su palabra. Su palabra. Palabras de vida eterna. El Verbo hecho carne. Su palabra hecha carne. Para mostrarnos el camino. Para mostrarnos que no hay otro camino. Jesucristo, Yahshua, HaMashiach, es el único camino. Es la verdad absoluta y la vida eterna. Solo Él, el Eterno, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Yo no sé qué estés pasando en tu vida. Yo no sé contra qué estés luchando. Cuáles sean tus concupiscencias. Cuáles han sido tus deseos que te han alejado de la voluntad de Dios. Dios sí lo sabe. Y lo que sé es que si tú te humillas y reconoces tu condición ante Él, si reconoces que sin Él no puedes, si reconoces que lo necesitas en todos tus caminos, si reconoces toda tu iniquidad, si reconoces en todo lo que has ofendido a Dios, en lo que sabe tu conciencia, si reconoces que Él es el Dios Todopoderoso y que sin Él estás perdido o perdida, Él es bueno, Él es fiel y no va a menospreciar tu corazón. Pero tienes que humillarte, tienes que empezar a tomar decisiones en tu vida. Cuesta mucho trabajo y duele mucho negarse a sí mismo. Duele mucho renunciar a todos esos deseos que le agradan a tu carne. Cuesta mucho, pero si tú tomas esa decisión, si Dios ve un corazón dispuesto en ti, Él te promete que te va a ayudar y que va a estar contigo y que te va a llenar de su Espíritu Santo. Te va a llenar completamente de su Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo pueda morar en tu vida, necesitas abandonar toda la iniquidad, todos los pecados que sabes que ofenden a Dios. Y cuando tú lo haces, y cuando tú tomas decisiones, y cuando perseveras, Él te va a dar de su infinita gracia, del favor inmerecido, para que puedas caminar en santidad. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos caminar en santidad. Necesitamos de su Espíritu Santo, entiéndelo. Nadie en esta vida puede caminar en santidad si no tiene el Espíritu de Dios en su vida. Toma decisiones,
Dios lo único que quiere para ti es el bien. No quiere que te pierdas. Quiere que habites con Él en la eternidad. Pero ya te está mostrando y te ha mostrado durante muchas semanas, meses, qué es lo que necesitas hacer. Pídele al Señor que te ayude. Humíllate ante Él. Él no menosprecia el corazón humillado y contrito. Él no lo menosprecia. Él te va a ayudar. Pero tienes que creer en su palabra, en la palabra hecha carne. Yahshua, Jesucristo. Todo aquel que en Él cree no se pierde y tendrá vida eterna. Todo aquel que le obedece, todo aquel que guarda sus mandamientos, todo aquel que guarda la palabra en su corazón. Bendito Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos y por abrir nuestro entendimiento, por hacernos entender que solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que puedas sellar estas palabras en los corazones de cada una de las personas que nos escuchan, de cada una de las personas que están aquí presentes, Señor. Te ruego, Señor, te lo suplico, que tengas misericordia de todos nosotros. Apiádate de nosotros en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, tan llenos de maldad, tan llenos de iniquidad. Guárdanos, Señor. Guárdanos de no caer en tentación, para poder ser hallados santos y sin mancha delante de ti, Señor. No permitas, Padre, no permitas que el mal prevalezca sobre nosotros. Esta lucha es muy fuerte, Señor. Es una lucha encarnizada por las almas, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos de todo nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos, Padre. Te lo suplicamos, Señor. ¿A quién iremos, Señor? No tenemos otro camino más que tú, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a soportar las pruebas, las aflicciones, todo lo que viene, Señor. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos mucho, Señor. Que tu bendito Espíritu Santo nos llene, Señor. Que tu bendito Espíritu Santo nos ministre, que nos enseñe por dónde debemos andar, por dónde debemos caminar, Señor. Visítanos, Señor. Visítanos con el poder, Señor, de tu infinita gracia, de tu infinita misericordia, Señor. Apiádate, Señor, de nuestras almas. Te lo pedimos, Padre. Yahweh, te lo pedimos. Abba Kadosh, en el nombre de Yahshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo. Amén.